Bueno, vamos a ver cómo fue la primera Pascua, ¿les parece bien? Vamos a ver el libro de Juan, capítulo número 20, versículo número 19. Leamos cómo funcionó la primera Pascua. Juan 20, versículo número 19. Sí, ese es. Bueno, antes de leer esto, quiero explicarte lo siguiente. Pascua no es buscar huevitos en el jardín. ¿Qué es eso? No. Bueno, Pascua no es buscar huevitos en el jardín, ¿ok? Es más, cuando la idea de los huevitos de Pascua es egipcia. Y eso se hace, y eso nació producto de la Pascua judía, por cierto. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se liberan 1.000.000 de esclavos, los egipcios tenían que justificar cómo se liberaron 1.000.000 de personas de un día para otro y cómo esas personas no salieron con las manos vacías, salieron con muchas riquezas. Y entonces ellos, como en contrarreforma, digámoslo así, o contrahistoria, diseñan una idea mitológica en el que Dios Horus, de cuando en cuando, o los dioses egipcios, empollaban en huevitos para el cambio de estación, porque recuerden que Pascua pasa en un cambio de estación. Y entonces eso decían ellos, que cuando el huevo, se encontraba el huevito, era porque un dios egipcio había empollado ahí, y eso era la Pascua. Y yo no sé qué pasó en la historia, porque no lo he leído, la verdad, pero hoy por hoy, no me parece raro que haya cristianos que busquen huevos de Pascua. Yo, ¿qué hace un cristiano buscando, no sea tan, es que buscando huevos de Pascua? No, la Pascua es la resurrección ¿de quién? Del Señor. La Pascua, ¿qué significa? Que pasó, que la muerte pasó, que venció el Señor la muerte. La Pascua no es un huevo ¿cómo vence la muerte, por Dios? Pero bueno, entonces hay que desmontar esa mentira del diablo de nuestras mentes, donde la Pascua es un huevito, y quitarle esa idea a los niños, porque además se vuelve bonito, ¿no? Hay que los huevitos de Pascua, pero detrás de eso habían prácticas ocultas muy fuertes, porque no es el tema. Solamente quiero como que lo tengamos claro. ¿Cómo fue la Pascua? Dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo número 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Estando las puertas cerradas, por favor subrayen en sus Biblias, ¿cómo estaban las puertas? De eso quiero hablarte, por eso el tema de hoy se llama la liberación divina de las prisiones. Las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Siguiente, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también los voy a enviar. Siguiente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahorita seguimos, porque voy a leer completo. Ahora yo quiero preguntarle esto: ¿recibieron en ese momento el Espíritu Santo? No. Y entonces, en ese momento, su espíritu fue habilitado para recibir al Espíritu Santo, ¿ok? Fue habilitado el Espíritu y ya estaba el Espíritu listo, disponible. Ahora, Jesús resucita el domingo de resurrección y está ¿cuántos días caminando entre los discípulos y entre la gente? 40. Y después, en el día 50, ¿quién viene? Recuerden, Pentecostés. Yo les había explicado en la vigilia lo siguiente: Moisés mata el cordero, lo derrama en la sangre de la puerta, y esta es la primera Pascua, que fue un viernes, ¿ok? Después de esa Pascua, ellos salen el domingo libres.
cuando Jesucristo resucita, porque es paralelo, ¿ok? Jesucristo muere un viernes y al tercer día resucita. Moisés 1000 años antes sacrifica el cordero, y a los 3 días el pueblo sale libre. Y de que sale el pueblo libre, pasan de ahí hasta 40 días cuando Dios le entrega al pueblo de Israel. ¿Qué les entrega? La ley de la Torá, las tablas de la ley, en el monte Sinaí. ¿Lo recuerdan bien? ¿Vieron la película? Bien. Entonces ahí en el monte Sinaí les entrega las tablas de la ley. Pero esas tablas, ¿qué pasa? Las rompe el Moy. ¿Por qué el Moy las rompe? Porque el Moy está harto de cómo es posible que este pueblo bien pagano, bien incrédulo, bien idólatra, después de que todo lo que Dios hace, y este pueblo es que adorando un becerro de oro, porque seguimos adorando becerros de oro a veces. Él rompe las tablas de la ley y después de ahí el Señor le dice al Moy que suba otra vez a la montaña, ¿recuerdan? Y en ese tiempo pasan 10 días. Y a los 10 días Dios vuelve y le entrega las tablas de la ley. ¿Sí lo recuerdan? Pero esta vez, ¿quién escribe la ley? Dios, con su dedo. Después Dios le escribe la ley con el dedo. Moisés talla las piedras porque Dios le dice, usted me talla la piedra, pero yo escribo la ley. Porque eso representaba lo que Dios iba a hacer con el Espíritu Santo, que iba a escribir la ley él mismo. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Ok? Y entonces ahí viene el Pentecostés. Ellos celebran Pentecostés también, los judíos. No celebran Espíritu Santo, celebran Pentecostés, que la ley volvió a escribirla a Dios. Ahora, aparece el Señor y dice que las puertas estaban bien cerradas, los discípulos tenían miedo. Siguiente versículo, por favor. ¿En cuál nos quedamos? ¿En el 21? No me acuerdo. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Día 40. Siguiente, por favor. A quienes remitiéndoles, esta está en la versión antigua, pero bueno, a quienes remitéis los pecados, o sea, a quien usted le perdone los pecados, les serán remitidos o perdonados. Y a quien se los retuvieran, les serán ¿cómo? Este versículo es difícil porque él les está diciendo a los discípulos, si ustedes perdonan a alguien, ¿qué va a pasar con las personas? Pero si ustedes no perdonan, no van a recibir perdón. Siguiente, ahorita vamos a hablar de todo esto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Siguiente. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después de la resurrección, o sea, un día como hoy, domingo, un día como hoy, estaban otra vez los discípulos dentro, como nosotros. Y con ellos estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando, ¿cómo estaban las puertas? Subraye esa frase. Las puertas estaban otra vez cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea que el Señor se encuentra con ellos con las puertas cerradas, ¿cuántas veces según este pasaje? 2 veces. Listo. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y hizo la declaración más espectacular de la resurrección. Señor mío y Dios mío. Este versículo, quiero aclarar, a los que les gusta leer un poco, este versículo es uno de la base fundamental teológica, el por cual decimos que Jesús es Dios, porque Tomás hace una declaración doble, una declaración del Señor como Señor, o sea, como hombre, pero también hace una declaración como Dios, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás lo declara a Dios también. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, ¿cómo nos libera Dios? La verdad es que Pascua es el momento más bonito del cristianismo, porque Pascua es donde Dios abre las puertas que están cerradas en tu vida. Y Dios es experto en abrir puertas que se te cerraron. O sea,
todos nosotros vamos a tener momentos de miedo como los discípulos, que estaban amedrentados, estaban apabullados en su corazón, medrosos porque pues la situación no era cualquiera. O sea, Jesús, su maestro, había muerto, y no solamente Jesús, su maestro, había muerto, sino que el cristianismo era, digamos, una religión nueva a disipar, a diseminar, a exterminar. Y los discípulos naturalmente tenían miedo. Pero entonces uno se encuentra con Jesús, que se aparece en medio de ellos a través de las puertas cerradas. Y eso es lo primero que quiero que aprendas. No importa cuán cerrada esté la puerta de tu vida, de un hijo, de un hermano, de un familiar, de un matrimonio, si el Señor quiere, se aparece aún con las puertas cerradas. Porque ese es el Dios que conocemos nosotros. Pero entonces, ¿cómo nos libera Dios? Bueno, hay formas de liberarnos. Y la primera forma es lo que yo llamo sacudir cimientos. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 16 versículo 26. Acá en el libro de Hechos se nombra una historia muy interesante. Hechos 16, 26. Sí, está Pablo y Silas, ellos están prisioneros. Y dice que estando en la prisión, entonces sobrevino de repente un ¿qué? Un gran, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se rompieron. Y cuando uno está prisionero de una relación tóxica, de una atadura, de una adicción a la pornografía o al alcohol o a la que quieras tú, o a una persona, porque uno se vuelve adicto de las personas también, o uno es adicto a la aprobación. ¿Sabes que una de las cosas que yo me he dado cuenta que hace el Señor para abrir las puertas que están bien cerradas como en Pentecostés es mover los cimientos? O sea, ¿se te desbarata la vida? ¿No te ha pasado alguna vez que estás tratando de construir y se te destruyó un negocio, un proyecto, hasta un matrimonio se destruye y uno dice, ¿qué pasó? Yo nunca olvidaré, esto me lo contaba mi mamá decía que cuando ella fue a la iglesia y pedía, porque estaba ella en proceso de divorcio, de separación, y ella siempre ponía los papelitos de peticiones, por favor, por mi matrimonio, para que Dios lo restaure, y que un día el pastor le dijo, ¿por qué quieres restaurar tu matrimonio? Entonces ella dijo, no, pues que es el papá de mis hijos. Es que yo lo amo, es que él es el hombre de mi vida. Y entonces a mí nunca se me va a olvidar esa frase que ella me cuenta, que el pastor le dijo, Dios es experto en demoler diosesitos. Y cuando uno pone a una persona en la posición que tiene que tener Dios, de importancia, cuando esa persona se vuelve el centro de mi no sé, de mi atracción, de mi fijación mental, se vuelve obsesivo pensar en esa persona y todo lo que quiero y esa persona, ¿sabe algo? Los cimientos se tienen que mover, hermanos. Se sacudan los cimientos de la tierra, porque las cárceles se tienen que abrir. Entonces no podemos tratar de nosotros de poner en esos lugares tan altos y de tan estima a personas mortales, porque yo le digo una cosa, usted no puede poner la mirada ni yo en el hombre, porque los hombres vamos a fallar, iglesia. Desmonte en el nombre del Señor esas imágenes y esos diosesitos que tenemos. Y claro, Jesús aparece en medio de los discípulos y las puertas están cerradas, porque en ese momento, ¿quién estaba gobernando su vida? ¿La fe o el miedo? El miedo. Y el miedo es una prisión y es una cárcel. Por miedo, ¿cuántas cosas tú no has hecho? Por miedo, ¿cuántas decisiones no has tomado? Por miedo a estar solo, ¿cuántas veces has permitido cosas en tu vida? Porque el miedo simplemente nos lleva a ser esclavos, a meternos en cadenas. Entonces, Dios va a mover los cimientos de tu vida si hay todavía prisiones y cárceles. Porque no hay nada peor que la verdad salga a la luz, ¿o no? No sé si te ha pasado que estás guardando y ojalá que nadie se dé cuenta
y esto es entre yo y mi pecadito. Y esto lo tenemos nosotros dos, mi pecado. Este es mi lugar donde aquí yo soy lo que quiero ser. Pero cuando Dios decide destaparle a uno el pecadito y se mueven los cimientos y se le desbarata a uno la vida, dígame si uno no tiene que ser libre. Dígame si uno tiene que decir, esto se tiene que acabar en mi vida ya. Yo no puedo continuar de esta manera, porque estoy dañándome y dañando a las personas que amo. De los cimientos se tienen que mover en nuestras vidas. Ahora, ¿qué cimientos va el Señor a quitar? Yo creo que el primer cimiento o la primera prisión, que las puertas están bien cerradas, es la prisión de las apariencias. Uf, qué prisión tan grande vivir de apariencias. Yo no sé si recuerdan bien ustedes la historia de Ananías y Zafira, ¿la recuerdan bien? Un matrimonio cristiano. Yo cada vez que veo esa historia, yo no sé si a ustedes les pasó la primera vez, porque para los que no la han leído es una historia un poco rara la verdad. Ananías y Zafira tenían una propiedad, ¿va? Y ellos la venden la propiedad en tanto, dice la Biblia. Y entonces dicen que se pusieron de acuerdo y dijeron, amor, digamos que no la vendimos en tanto, sino que la vendimos en tanto. Y ese tanto se lo entregamos a los apóstoles. ¿Para qué? Ellos hagan el ministerio. Entonces dice que llegó Ananías y le entrega al apóstol Pedro y le dijo, apóstol Pedro, mira, la propiedad la vendí en tanto. Y él se quedó, y dice la Biblia que sustrajo una parte. Ya. Y el apóstol le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Ves esos hombres que están en la puerta? Sí. Te van a llevar muerto. Y pum, se cae el hombre y se muere. Y yo veo eso en los Hechos de los Apóstoles y uno como que le da miedo, ¿no? Y pasa y está el hombre tirado en el piso, envuelto, y entra la mujer y no se da cuenta que su marido está muerto. Y le pregunta al apóstol, oye, mujer, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Y mintió. ¿Por qué le mentes al Espíritu Santo? ¿Ves los pies que están ahí? Son los de tu esposo, lo vas a acompañar. ¡Pum! Se muere. ¿Se han leído la historia o no? Sí, da miedo. A los que no, da uno. Ahora yo pregunto esto, ¿por qué se muere ese matrimonio? Por las apariencias. ¿Qué necesidad tenían de aparentar que habían vendido en tanto? Porque el apóstol le dice a Ananías, si te hubieses quedado con la propiedad, al fin y al cabo era tuya. No tenía necesidad de venderla, era tuya. Y si la vendías, el dinero era tuyo. Te puedes quedar con todo el dinero. Pero ¿para qué te pones a decir que la vendiste en tanto y aparentar que eres un gran ofrendador cuando estás mintiendo y aparentando de ser muy generoso, mentiroso? ¡Pum! Moriste. Las apariencias matan un matrimonio. Y si tú quieres que se acabe tu vida, si tú quieres, ve aquí, vienes a la iglesia, levantas las manos, pero en la casa eres un infierno, se muere tu matrimonio, hermano. Se acaba el matrimonio. Si tú no eres capaz de exponer y decir, mira, estoy viviendo esto en mi vida, en mi matrimonio, estamos mal como pareja, estamos mal en nuestra paternidad, nuestros hijos se están consumiendo, estamos en esta situación, por favor ayúdenos. Pero si acá eres muy espiritual y en la casa eres muy diablo, el matrimonio se muere, la familia se muere, hermano. Y eso es una prisión. Y no tiene que romper con eso, iglesia. Y Pascua es libertad, ¿o no? Pascua es vamos a ser libres. Pero la única forma de ser libre, señores, es decir la verdad. Dice el Señor Jesucristo, y conocerá la verdad. ¿Y cómo nos hará la verdad? O sea, libres de apariencias. Seamos libres de apariencias. Yo les he confesado a ustedes un montón de veces, yo tengo problemas con el enojo, ¿o no? Y le batallo, y cuando se me sale el jugador de la cancha, y me pongo loco, mi esposa de una me dice, vas a terapia, y tengo que ir a terapia, ¿y qué? Y puedo dirigir una iglesia, pero sigo teniendo un jugador a veces fuera de la cancha. ¿Ok? Pero entonces si yo me paro acá, no, ya, soy muy espiritual, y el manto del ungido, mentiras.
yo me estoy engañando a mí mismo y voy a destruir mi hogar. Porque si el Señor odia, es la falsedad, la hipocresía. Entonces, señores, iglesia, vamos a romper las apariencias. Dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia habla de tantas cosas de ser libres. Jesús dijo, cuando él abre la Torá, dice que leyó el profeta Isaías en Isaías 66 y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Toda la Biblia se trata de hablar de libertad. La verdad nos hace libres. Predicar a los cautivos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Todo el tiempo la palabra de Dios está hablando de libertad. Pero no podemos ser libres si somos una cosa aquí y otra cosa en nuestra casa. ¿Y sabe algo? Si hay algo que yo he visto durante mis años de cristiano que daña la fe de los jóvenes, es que los papás sean muy lindos aquí y muy infierno en su propia casa, porque no le van a creer, porque dicen, esa fe es una fe mentirosa y es una fe falsa. Los mayores ateos de la historia de la humanidad, por ejemplo, Carlos Marx, ¿se acuerdan de Marx? Los que eran bien izquierdosos, los comunistas, los que tienen espíritu de comunista. Carlos Marx, su papá era un padre luterano, o sea, un pastor, y el hombre creció aborreciendo la fe. Pero entonces, como sabía tanto de la Biblia y tanto de los dogmas de la fe, y toda la estructura luterana la tenía clara, él lo que hace es, voy a copiar esto, creo toda una estructura que habla del marxismo y voy a crear un comunismo, pero sin Dios. Eso es un fracaso. ¿Pero por qué? Porque en el fondo de su corazón estaba resentido con Dios, porque su padre era un tipo loco que nunca se trató su neurosis. Sí, señores, yo les digo algo, en el nombre del Señor. Acá no somos unos santitos. En serio, acá todos estamos en proceso de purificación, de perfección, de santificación. Pero yo sí les digo una cosa, levante la mano y pida ayuda. No se hunda en su casa con los suyos. ¿Cuáles son los síntomas? Sus hijos. Siempre será así. Vamos a ver Proverbios 29-25. Proverbios 29-25. ¿Qué nos mete en la trampa de las apariencias? Primero, lo que nos hace meter en la trampa de la apariencia es el miedo a los hombres. Dice Proverbios 29-25, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Cómo te pones tú cuando no te felicitan en cumpleaños? A ver, hagamos un examen de conciencia. Cuando tú estás de cumpleaños, tú haces una lista de, ¿me felicitó? ¿No me felicitó? ¿Me felicitó? Vives de apariencias. Tienes temor al hombre. Es una enfermedad y hay que sanarla. Hay gente que se pone mal si no lo felicitan en el cumpleaños, o si lo felicitan en la noche. Me dejó de último. No le importé. Neta, yo a veces no felicito por meter el dedo en la llaga. En serio. Lo prometo. No es que no se me... Porque pues yo estoy en todos los chats, entonces yo veo, está de cumpleaños, pero yo digo, tiene problemas de apariencia. No la voy a felicitar. Y yo me doy cuenta, el domingo llegan a la iglesia. Lucas capítulo número 16, versículo 15. Dice así, a ustedes les encanta parecerse personas rectas en público, pero Dios conoce lo que está... bueno, este versión me gusta más. Entonces les dijo, ustedes son, ¿saben qué? Ponlo en una versión actual ahora, sí. Ese mismo versículo, la que NTV puede ser. NTV, eso. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es
detestable a los ojos de Dios. ¿A quién se le estaba diciendo? A los que vivían de apariencias. Pero ¿cuál entonces es el enfoque? O sea, ¿qué antídoto tenemos que vivir y aplicarnos en el corazón para salir y ser libre de la cárcel de las apariencias? Porque, a ver, los discípulos tenían miedo, ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Y tenían toda la razón? Sí. Pero en el fondo del corazón, yo quiero hacerles una pregunta. Honestamente, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Por miedo, pero claro, el miedo, pero si hablaba bien costeño, Pedro, ustedes pueden identificar el acento de los costeños, ¿no? ¿Por qué se comen las palabras? Normalmente no nombran la L y otras palabras. Pedro hablaba costeño, me imagino yo. Está hablando costeño y le dice, tú eres de los galileos por cómo hablas. Y todavía lo niega. ¿Por qué? Por la apariencia. Todo tiene que ver con tratar de demostrar lo que no somos. Miren, el Salmo 119, versículo 45, me parece a mí que da el antídoto. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus enseñanzas, a tu mandamiento. Lo voy a traducir. Tú y yo seremos libres de las apariencias cuando nuestro enfoque esté en Él y no en la gente. Cuando nos importa más lo que piensa Dios que lo que piensa el vecino. Porque cuando uno está pensando en lo que la gente está pensando que piensa de uno, eso es una prisión y es un infierno, hermano. Nunca te metas en esa prisión. Te lo pido en el nombre del Señor. No es terrible. La gente piensa lo que quiere o no. ¿Van a pensar de ti bien? A veces. ¿Y mal? Más veces. No te metas en la prisión de lo que la gente piensa. Lo que importa es para quién lo estoy haciendo. Y eso te va a hacer libre. ¿Me copian? Segunda prisión que nos vamos a meter y tenemos que ser libres. La prisión de la falta del perdón. Están en sus notas de estudio, creo. Para los que tienen notas de estudio, tienen ahí frases para llenar, ¿no? Frase número 1. Tienen las personas se pierden, las puertas abiertas, llénelo ahí, de Dios por no reconocerlas y prepararse o por no tener el valor. Segunda frase para completar, Jesús no solamente señala la puerta, Él mismo es la puerta. Segunda frase. Tercera frase, hay puertas de entrada y puertas de salida. Algunos nos llevan a la bendición y otros nos llevan a la prisión. ¿Cuántas frases son? ¿Son 10? ¿Son 15? ¿Yo por qué puse tantos? Esta me gusta. Cuarta, puedes estar en una prisión emocional sin estar detrás de las rejas físicas. Punto número 5, lo que yo les decía ahorita. Dios a veces envía terremotos espirituales para sacudir los cimientos de nuestra vida y liberarnos. Sexto, el mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para liberarnos hoy a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, estamos hablando de la otra prisión, que es una prisión autoimpuesta, que es la prisión de la falta de perdón. Porque cuando no perdonas, de verdad te vuelves esclavo del rencor, del resentimiento. El viernes
El viernes tuvimos una clase muy interesante en matrimonios. ¿Cómo era que se llamaba el título? ¿Sí me acuerdo? No, sanando la infidelidad no era. ¿Cómo superar la infidelidad? Yo les voy a ser honesto. Yo hice el título y construí la temática y yo dije, voy a hacerlo porque yo sé que hay personas que han padecido de esta situación y como es Pascua, la gente está de vacaciones, está en la playa, pues, de todas formas los que lleguen algunos. Yo dije, con que lleguen unos, yo le apunté honestamente unos 20, 30, ¿sí? Hasta ahí. Pues llegaron, ¿cuántos llegaron, mano? No, eso llegó un montón, eso estaba calle, sí. El tema no es cuántos llegaron, el tema está en que yo veía el Che, yo decía, ay, yo no sabía que era infiel. A otro inscrito, ay, este no me la sabía. No, venga, le explico por qué, porque yo decía, es que se escriba. O sea, no es fácil inscribirse a un seminario de sana tu infidelidad o algo así, ¿no? Porque, ¿quién va a leer el chat? ¿Sabes cuántas personas hay en el chat? Como 200. Yo les prometo esto, yo no fui el único que lo pensé. Si usted también lo pensó, usted veía los nombres y decía, ay, no me sabía, ay, chismo. ¿Verdad? Pero qué padre, vinieron, se expusieron, qué bueno. Bueno, la prisión de la falta de perdón es una de las más complejas, porque es que como el perdón es un tema que se habla tanto, pero es un tema también tan mal interpretado. Pero volviendo al tema del viernes, yo les preguntaba a las parejas, bueno, y entonces, si la persona no confiesa su pecado, yo les hacía la pregunta, si la persona no se arrepiente de su pecado, si a la persona sigue con la misma persona, digamos en el adulterio, ¿tú lo tienes que perdonar? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Y la gente decía que no, porque no vienen los domingos, entonces. Ya no. Pues no. Pues ¿cómo crees que sí? Pero el problema del perdón es que creemos que perdonar es permitir y ahí es donde perdemos el examen. O sea, es como una línea tan delgada que no queda como claro en la mente y en el corazón. Porque yo tengo que perdonar todo, ¿sí o no? Sí, porque Dios a mí me ha perdonado todo. Yo no tengo derecho a no perdonar. O sea, el perdón es de ley y es obligatorio. Y va porque va. El problema es que el perdón se malinterpreta y se malusa. Entonces, si utilizan frases, o sea, ¿no me has perdonado? Pues permíteme volver a la casa. No, yo te perdoné, pero paga un hotel. ¿O no? Porque ¿qué tiene que ver perdón con que te permita volver otra vez a esta dinámica de familia? No se entiende a veces, porque perdonar a veces pensamos que es permitir. Sin embargo, si a ti te han lastimado, y te prometo que te han lastimado, te han ofendido, te han dañado, te han timado, te han robado, te han usado, te han abusado, y todo lo que tú quieras meter en tu mente, y es verdad, ¿sí? ¿Te digo algo? Tienes que perdonar porque Dios te perdonó. Y no hay opción. Mira lo que dice Romanos 8:12. Acompáñame, por favor. Romanos 8:12. Perdón, Romanos 8, del 1 al 2. Perdón. Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Téngalo ahí. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Hay condenación para su vida? No hay condenación. ¿Por qué? Porque ya lo perdonaron, por lo cual no hay condenación. ¿Por qué yo debo perdonar? Porque ya Dios me perdonó. A mí me gusta mucho esta frase. Yo sé que es una frase de cajón que siempre utilizo cuando hablo del perdón, pero cuando yo la interioricé, a mí me quedó claro. Y es esta. Recuerda esto. Jamás perdonarás más a alguien de lo que Dios te ha perdonado a ti. Jamás. No importa cuál tragedia hayas tenido en tu vida, jamás perdonarás más a alguien de lo que Dios te ha perdonado a ti. ¿Sabes por qué? Porque el perdón que Dios te dio a ti significó su muerte en la cruz. Y te prometo, tú no vas a morir en la cruz por nadie.
Entonces, perdonar no es una opción, iglesia. Pero uno puede seguir y no disfrutar la Pascua, no disfrutar el paso, porque sigo en la prisión o de las apariencias o la prisión del resentimiento. Es cristianos que llevan años doliéndose por lo que pasó hace 5, 20, 15 años, porque no lo han gestionado aquí. No hay resiliencia, no hay sanidad. Segundo, ¿por qué tienes que perdonar? Esto es simple. El resentimiento te hace miserable. ¿Has visto una persona resentida feliz? ¿Cómo se ve la cara? Raro. El resentido es miserable. Uy, mire, no hay nada peor que estar al lado de una persona quejetas. ¿Alguna vez les ha tocado? No sé si alguna vez les ha tocado que usted está bien, están contentos y llega la persona amargada y se daña el grupo. Si a usted no le ha pasado eso, posiblemente usted es el que dañó el grupo. ¿Es verdad? Bueno, es que me está llamando. Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 15, por favor. Mateo 6, 15. Mira, este versículo es de los versículos más controversiales de la Escritura. Pero déjeme decirle, lo voy a poner de aquí hasta que me muera. No, Mateo, Marcos, estás en Marcos, tienes Mateo, Marcos, Heriberto, Mateo, no Marcos. Este es de los que mete a Jonás en la lepra de Job y a Job en la ballena de Jonás. Bueno, Mateo 6:15 dice, pero, ¿qué significa pero en una frase? Condición, ¿o no? Yo te acompaño, pero, yo te doy, pero es una condición. Acá hay una condición. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. ¿Es posible que tú seas perdonado sin perdonar a los demás según este versículo? No. Ahora, haz un inventario moral. ¿A quién sigo? O sea, ¿de quién sigo prisionero del resentimiento? Porque el prisionero eres tú, no el otro. El otro está feliz, con la otra posiblemente. Pero ¿de quién sigo prisionero? De mi resentimiento. Y dice el Señor, si tú te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Y lea el contexto completo si quiere. Porque sí es condicional. Eso no significa que pierdas la salvación. ¿Ok? La salvación es gratuita, no es condicional. Estoy hablando de perdón. Hay cosas que el Señor te va a decir, si eres salvo, bienvenido a mi casa, pero de esto tengo que aplicarte juicio. No perdonaste a esta persona. Vamos a hablar de eso tú y yo, y es un juicio. Necesitamos perdonar para recibir perdón. Y es simple, es una cuestión de matemáticas. Si yo tengo el resentimiento en la mano y tengo cerrada la mano, ¿cómo me habilito para recibir perdón de Dios si no suelto? Es cuestión de matemáticas. Tengo que soltarlo. Y entonces, ahora yo honestamente quiero decirte lo siguiente. Yo pienso que una persona que no perdona es una persona que tiene un complejo de superioridad. Porque se cree mejor que el otro para juzgarlo. Y el único juez es Dios. ¿O no? Vaya y siéntese en la silla de juez y haga el trabajo de juez a ver si está tan fácil. No, una persona que no perdona tiene un complejo de superioridad en su corazón. Se cree moralmente mejor que el otro y cree que tiene derecho para estarlo castigando, lacerando y crucificando. Basura. Uno tiene que ser libre, hermano. Y ser humilde y decir, yo necesito también perdón de Dios. Dios jamás te va a perdonar. Tú no vas a perdonar más a otros de los que Dios te ha perdonado a ti. Tercera prisión. Y van pasando los músicos. Vamos a volver por favor al versículo 19 de Juan 20. ¿Me ayudas, Caín, por favor? Juan 20, 19.
Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas porque tenían miedo. Y esa es la tercera prisión o la tercera puerta que quiero hablarles. La primera, ¿cuál fue? Apariencias. La segunda, ¿cuál fue? Y la tercera puerta es la puerta del miedo. ¿En qué respuesta vamos de la guía? ¿En la 7? O sea, digo la 7. 7. Un gran tema de la Biblia es la libertad, porque donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. La 8. Jesús quiere darnos libertad de las 3 prisiones: apariencias, falta de perdón y temor. De eso quiero hablarles ahorita, del temor. La prisión de las apariencias, punto 9, se trata de agradar a otros en lugar de agradar a Dios. 10. El antídoto contra las apariencias es cambiar nuestro enfoque hacia lo que Dios piensa y no hacia lo que la gente piensa. Bueno, ¿me ayudas por favor, Caín, con 1 de Juan 4, versículo 18? Mira este versículo. Léanlo conmigo, ¿pueden leerlo conmigo? A la voz de 3. 1, 2, 3. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque el temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de ese versículo. Qué hermoso ese versículo. Te voy a decir una cosa, la única forma de vencer el miedo no es hacerte el valiente. La única forma de vencer el miedo es recordándote todo el tiempo cuánto te ama el Padre. Yo te quiero preguntar, ¿te sientes amado por Dios? ¿Te sabes amado por Dios? ¿Experimentas el amor de Dios? Si tú tienes eso, jamás tendrás temor. Si te lo recuerdas todo el tiempo, porque en el amor no hay temor. Romanos 8:28. Esta es de memoria. Y sabemos, todos sabemos eso, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Lo segundo que tengo que tener claro cuando tenga temor es que a pesar de que las cosas se salen de mi control, Dios tiene un plan, porque me ama. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para. Porque uno se pregunta, no sé si le pasa, a ver, los que son de 40 para arriba, o de 40 para abajo. No, sí, los que a los que van, no sé cómo decirlo, en ascenso o en descenso. ¿En descenso? Los que van en descenso, los que vamos en descenso. ¿Cierto? Que a veces uno dice, ay, si yo hubiese conocido a Dios más joven, si yo me hubiesen llevado a la iglesia a los 14, 15 años, pues déjeme decirle una cosa, y se lo digo porque lo amo. Dios es experto en procesar a los Moisés en los egipcios. Dios es experto en sacar a los Abraham del lugar más pagano de los caldeos de Babilonia. Nada en Dios se pierde, nada, nada. Tu historia, tus errores, tu pasado, tus desaciertos, si tú te enfocas en Cristo, Él toma eso y lo hace una obra maestra. Así que no miremos como que perdimos los mejores años de nuestra vida, porque aunque te hayas equivocado muchas veces, en Dios eso es redituable. No me encanta como dice el profeta Joel, lo que te robó el saltón, el revoltón y la oruga, Dios te lo restituirá 7 veces más. Es increíble. Dios es un Dios de restitución, hermanos.
y lo cumple. Él lo cumple porque Dios es bueno. Hace un año, quiero terminar con esto. Hace un año, el Señor me llevaba a enseñarles a ustedes, iglesia, a recordar las últimas palabras de Jesús. Y se acuerdan, una de las últimas palabras de Jesús, ¿cuál fue? Consumado es. No es, porque uno lo puede malinterpretar. Jesucristo no dijo estoy acabado. Él no dijo estoy acabado, él dijo es consumado. En griego, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es? Tetelestai. Se terminó. Vamos a salir de la puerta de las apariencias. Vamos a salir de la prisión del temor. Vamos a salir de la prisión de los miedos en el nombre de Jesús. Porque Pascua es pasar. Vamos a disfrutar la libertad que nos da el Señor. Vayan a su casa. Enséñenle esto a sus hijos si no vinieron, a sus amigos. Y díganles que el Dios que tenemos es un Dios que aparece resucitado, aunque las puertas estén cerradas. No importa cuán cerrada esté la chapa del corazón de tu esposo, tu esposa, no sé, que tan cerrado esté esa situación. Dios es experto en aparecer, aunque la puerta esté cerrada. Porque Él la abre, como en la resurrección, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.